El domingo que vayamos a las urnas, todos deberemos poner especial atención en por lo menos media docena de distritos de los 16 que están en disputa. Mire, por el número de ataques entre los contrincantes, también por las campañas negras, por la presencia de los eufemísticamente llamados operadores, aunque en la jerga común y corriente se llama mapaches electorales, todos deberemos poner especial atención en distritos como Huauchinango, en donde hace unos días fue ejecutado el coordinador de la campaña del candidato del PRI, Lorenzo Rivera. Lo mismo deberá suceder en Teciutlán, en donde la candidata Nancy de la Sierra tuvo que pedir guardia personal ante los ataques sistemáticos de otras fuerzas políticas. En Tepeaca lo mismo. En Tehuacán, en Ajalpan y también en los distritos 12 de la capital de Puebla y también en Cholula, en donde se han hecho notar pues actividades extrañas y paralelas a lo que una justa democrática comúnmente sugiere. Pero ¿cómo se encuentra el posicionamiento de los partidos, la preferencia electoral en el contexto nacional ante la llegada del domingo 7 de junio? De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, los punteros son sin duda el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional, con una preferencia bruta de 32% y 29% de manera respectiva. Le siguen en ese mismo orden el Partido de la Revolución Democrática con un 17% y Morena de López Obrador con un 9.8%. El Partido Verde, contra todo pronóstico, y aunque no lo lo dijéramos del todo, no le van a quitar el registro, pues alcanza un 5.9% de preferencia electoral. El Movimiento Ciudadano apenas alcanzaría a conservar el registro con un 3.9% y Nueva Alianza anda más o menos igual. Casi es un hecho que los partidos Humanista y Encuentro Social perderán el registro, no alcanzan ni medio punto. Es importante subrayar un dato. Casi 30% de la muestra se abstuvo de revelar el sentido de su voto el próximo domingo. Tengo el gusto de saludar en parabolicatv.com.mx a Juan Ignacio Zavala, quien hasta septiembre del año pasado había sido un distinguido militante del Partido Acción Nacional, fue vocero de la Procuraduría General de la República, director general de Comunicación Social, asesor de Josefina Vázquez Mota, la ex candidata a la presidencia de la República por ese mismo partido, articulista del periódico Milenio y también comentarista en espacios como Foro TV. Juan Ignacio, gracias por contestar la llamada. Muy buenas noches. Saludos a todo el auditorio. Juan Ignacio, nos llamó mucho la atención el artículo que publicas hoy en el periódico Milenio, en el sentido de adelantar tu voto, cosa que rompe, digamos, con las posiciones ortodoxas de quienes tienen espacios de opinión por los candidatos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Explícanos, por favor. No se cuenta, y creí que lo conducente es a tener un espacio de opinión como el que tengo, pues sería decir cómo pienso yo votar en una elección en la que todo el mundo dice que está francamente imposible de votar y que cada vez es más difícil poder elegir entre tan malos candidatos, tan malos partidos, y en fin, todo este hartazgo que hay en la clase política. En ese sentido, yo lo que veo en mi vida ahora que ya no soy militante, como bien recordaste, ¿cómo voy a votar ahora? ¿No? Yo como militante, pues siempre consideré que era mi deber votar por el partido en el cual yo militaba. Y ahora lo que veo es que, bueno, lo importante es mantener una oposición vigorosa, una oposición fuerte a los gobiernos. Yo vivo en el Distrito Federal, donde gobierna el PRD, la delegación donde vivo también gobierna el PRD desde hace muchos años. Entonces yo votaré ahí, por ejemplo, para delegado por el candidato del PAN, y creo que la oposición, tanto en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, como en la Cámara Local de Diputados, pues el PAN no ha sido una oposición
ni fuerte, ni vigorosa, ni sistemática. Todo lo contrario, yo creo que el Gustavo Madero ha encabezado no una oposición, sino una suerte de membrete que se ha plegado al gobierno en turno, y eso no significa que se haga oposición por oposición, simple y sencillamente le han pasado absolutamente todas las cosas que ha querido sin siquiera cuestionarlo. Entonces, bueno, mis votos en ese sentido va a ser por quien sí haga una oposición, tanto al gobierno del PRI a nivel federal como al gobierno del PRD a nivel local. Y bueno, creo, Fernando, que la opción que se nos presenta pues es Morena, ¿no? Que uno va a votar por el verde PRI, el PRD pues es remo aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, me parece que aunque hacen una oposición muy estridente, muy desordenada, muy desquiciada, pues la gente Morena por lo menos pues hace batallar a los gobiernos, y pues en ese sentido a mí se me hace que lo que ha faltado en estos años ha sido oposición, y por eso decidí que mis votos para diputados será para los de Morena. Sin embargo, Juan Ignacio, en esta posición que asumes, que podríamos interpretar como una jugada de carambola de tres bandas, porque vas, digamos, con tu voto a castigar al gobierno federal, que es el PRI, al gobierno del Distrito Federal, que es el PRD, pero también a los gobiernos del Partido Acción Nacional, porque mencionas ahí una serie de personajes que están en la fila para poder asumir como diputados plurinominales, y mencionas a Gustavo Madero y también a Rafael Moreno Valle. Los poblanos estamos muy interesados en la hoja de ruta de este gobernador que ha levantado la mano para ser candidato presidenciable en 2018. Mira, pues más bien, o sea, mi asunto es, caray, pues yo hubiera esperado del PAN una serie de candidatos a diputados de respeto, por lo menos en su lista plurinominal. Esa lista por años era pues donde normalmente entraban los grandes personajes del PAN para garantizar una presencia fuerte, para garantizar una oposición sólida e inteligente. Y bueno, pues empezamos con problemas porque el que la encabeza es el atravesado Gustavo Madero, que ya vimos que se pliega a los dictámenes del gobierno de Peña Nieto. Y sigue por ahí gente que de veras, Fernando, no me sé el nombre siquiera, pero por ahí hay un asistente del gobernador Padres, hay un asistente del gobernador Peña, está del gobernador Moreno Valle, hay la representante infaltable del INCA, que es Cecilia Romero, y bueno, pues esos diputados a mí, francamente, no creo van a ser muy dóciles a Gustavo Madero, y a mí no me interesa votar por una oposición dócil. Creo que, insisto, prefiero una oposición estridente, desordenada, pero que por lo menos haga algo en términos de contrapeso vital y estratégica a los gobiernos en turnos. Pero que sí, a mí créeme que me da pena no votar por los diputados del PAN, que siempre lo he hecho, y pues ya no puede ser el caso porque no representan lo que requiere nuestra vida democrática, que es un juego de oposición. Yo en mi artículo menciono que el primer voto que di en mi vida fue por el PMT de Alberto Castillo en el 85, que buscaba el registro, y lo dice precisamente porque fortalecía el juego democrático con una izquierda diferente a la que había en ese entonces, y pues considero que hay que seguir en esa vía. Juan Ignacio, te haría una última pregunta. ¿Has tenido comunicación con tu hermana Margarita Zavala después de publicar este artículo? Hay una familia política muy activa dentro del Partido Acción Nacional, tu cuñado mismo, ¿no? Sí, no, la verdad que no, no crees que no crees que me andan buscando a ver si escribo o no. Bueno, sí. Mi manera de pensar, igual que salí del partido, pues fueron respetuosos, y pues me imagino que en ese sentido serán respetuosos con lo que yo decidí escribir y publicar el día de hoy sobre cómo votaré. Muy bien. Juan Ignacio Zavala, apreciamos mucho que nos hayas contestado la llamada desde Puebla. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, hasta luego. Un abrazo.
Bueno, ahí está el comentario de Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, la esposa del expresidente de la República, que hoy ha confesado, va a votar el próximo domingo por los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, a despecho de quienes hoy dirigen el destino del Partido Acción Nacional, de quienes impusieron a los candidatos a puestos de elección popular por la vía plurinominal, es decir, por el dedazo, llámese Euquid Castañón en Puebla, Gustavo Madero como candidato plurinominal por el Comité Ejecutivo Nacional, a quienes llama una futura composición legislativa dócil a los empeños del presidente Enrique Peña Nieto.